Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Y le damos las gracias al Boré Olam porque Él es el único que nos puede permitir seguir adelante con estos maravillosos estudios. Baruch Hashem. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El yo frente al yo. La disociación. Todo el mundo corpóreo y todas las cosas corpóreas que contiene son completa nulidad y nada en absoluto. El verdadero trabajo es despojarla propiamente, el propio corazón de toda corporeidad. Shneur Salman de Liadi. Nos debemos centrar en nuestra máxima interioridad. Cuando ya no queda nadie sino nuestro yo enfrentado con nuestro yo, nos desdoblamos. El desdoblamiento es cuando nuestro yo mental puede percibir el yo interior. En algunos casos, el desdoblamiento puede llegar a ser físico, es decir, nuestro yo mental, el alma, la neshama, sale del cuerpo para poder ver mejor la realidad. El desdoblamiento que propone la Kabbalah es extraer el yo mental para poder captar el yo interior. En cambio, algunos iniciados más avanzados pueden realizar un desdoblamiento físico, es decir, pueden salir de sus cuerpos. Pero esto no es recomendable y está prohibido. No se debe forzar al cuerpo material a un trabajo que no necesita realizar. Y entonces el yo mental desdoblado, la neshama, puede ver a su ruach y a su nefesh. Hemos logrado disociarnos. La disociación es importante si queremos transformarnos, pero debe ser una disociación temporal, ya que no puede constituirse en una disociación definitiva. La disociación definitiva se puede convertir en una patología. No podemos desvincular la Biná de la Tiferet, es decir, una desconexión entre el yo mental de la Biná y el centro emocional de la Tiferet. Puede ser a largo plazo muy grave. Se debe lograr una coordinación entre la Biná y la Tiferet, y la mejor coordinación se logra a través del Da'at, de las subdimensiones inferiores de la Biná, es decir, de los palacios celestiales. Toda transformación proviene de la fuerza que tiene la Neshama para obligar a los niveles inferiores del alma a obedecerla. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde se encuentra dentro del árbol de la vida el vacío existencial? Porque si logramos encontrar dicho vacío existencial, podremos luego pasar a una segunda etapa y saber cómo llenarlo. No hay un yo si no construimos ese yo. Debido a que el dinamismo del yo me obliga a construir mi yo todos los días dentro de un proceso continuo. Tenemos pues dos problemas que le aparecen al yo en su camino o proceso de construcción. El primero es la posibilidad de que la velocidad dinámica de los acontecimientos absorba al yo dentro del mundo inferior. Y el segundo problema posible es que el yo quiera frenar la dinámica y se vuelva un yo estático desvinculado del movimiento general. Ambas situaciones, la revolucionaria evasiva y la dogmática estática, son dos enajenaciones del yo de su propia realidad. La primera enajenación del yo se puede producir porque la velocidad le hace no pensar y no se desdobla por falta de tiempo. Y la segunda enajenación del yo se produce con la típica parálisis del Da'at, en una zona de seguridad donde el yo se refugia.
En ambas situaciones, el yo se refugia del miedo que le produce su autoconocimiento. Si el movimiento del yo no se restringe a límites temporales bien definidos, se cae en la evasión por el movimiento, y si el movimiento del yo se frena, entonces se crea un sujeto dogmático absoluto, donde todo cambio produce automáticamente un dolor, porque el dolor es el resultado de la inflexibilidad del no cambio. No existe una construcción definitiva, dogmática de mi yo, sino que, por el contrario, existe un yo en construcción. Sin embargo, dicha construcción se fundamenta en conocer los planos del terreno donde se realizará la obra. La construcción de mi yo no puede producir la evasión de mi yo dentro de la velocidad del movimiento, porque el yo debe aprender de dicho movimiento y no debe utilizar el movimiento como instrumento de enajenación. Y así como existe la tendencia a la evasión dentro del movimiento, el yo puede creer que se encuentra en movimiento cuando en realidad es exclusivamente un deseo de movimiento del yo mental, pero que lamentablemente no ha llegado a la acción. Los cabalistas explican que el salto desde el yo mental al yo de la acción, que en realidad es el mismo yo en diferentes grados, el yo mental se encuentra dentro de la Binah y el yo mental cuando llega a la acción práctica se encuentra dentro de Malhut. Se conoce como el Diluj. Un yo tiene la capacidad de pensar el movimiento de su propio yo, pero no lo puede llevar a la acción. Entonces decimos que no existe el diluj. El diluj es el salto del pensamiento a la acción, lo que une directamente el yo mental de la Binah con la práctica del Malhut. Es cuando lo más alto de la Merkabah del alma baja a la Shejinah. Es el encuentro simbólico entre la madre Binah y la hija Malhut. Existen cierto tipo de personas teóricas, es decir, que carecen de la energía para llevar sus pensamientos a la acción. Debemos, pues, con este tipo de personalidad, trabajar las formas y las estrategias para que el sujeto logre descender el pensamiento a la realidad material. El yo debe frenar esta tendencia a la evasión del movimiento y puede poner límites al movimiento, nunca pensando que dichos límites me van a conducir al dogmatismo. Si el yo percibe que todo límite constituye una parálisis en la dinámica del yo, entonces no comprende la transitoriedad del límite. Al literalizar el concepto de límite, se dogmatiza el límite y por lo tanto todo límite representa un dogma, cuando en realidad, desde la flexibilidad del Da'at, podemos otorgarle al límite una transitoriedad y podemos entonces percibir el aspecto positivo del límite. El aspecto positivo de los límites es lo que nos permite descansar sobre una línea imaginaria mental para desde allí consolidar nuestro nivel. Es posible que cuando consolidemos nuestro nivel dimensional, entonces tengamos la suficiente energía acumulada en dicho nivel para pasar al nivel superior. Así que podemos decir que la comprensión de los límites es una de las claves para que el yo comprenda cómo puede ir avanzando. Este proceso se desarrolla dentro de la Binah. Es el yo mental quien tiene que conocer y reconocer los límites de la realidad. Ahora bien, debemos ser cautos con este tema,
porque existe en cada dimensión un nivel diferente y por lo tanto los límites son diferentes de acuerdo con el nivel de energía de cada dimensión. Así que el yo mental debe operar en diferentes dimensiones con diferentes niveles de energía. Si el yo cree que se deben aplicar los mismos límites, entonces comete un grave error. Por ese motivo, dentro de la Cábala hebrea debemos estudiar profundamente los límites de la realidad y sus diferentes niveles para saber cómo operar en cada uno de ellos, y no simplemente el aspecto negativo. Justamente los que operan desde un yo dogmático perciben los límites como elementos represivos fundamentales de su identidad. La identidad del dogmático se encuentra anclada dentro de los estrechos límites de su propio espacio cerrado. El verdadero Da'at tiene que liberarnos de los límites tanto de los estrechos como de los extensos. Los dogmáticos no son conscientes de este elemento como represivo, sino como elemento de seguridad. Todo dogmático es esencialmente un hombre inseguro de sí mismo y esta falta de seguridad la proyecta sobre el entorno, creando un entorno cerrado para la existencia de su propio yo. El dogmatismo entonces constituye una ideología que le permite al yo percibir imaginariamente una ilusión de seguridad y necesita esa seguridad externa porque no posee la seguridad dentro de su propia interioridad. Todas las referencias externas del dogmatismo le otorga la seguridad imaginaria que necesita. En cierto modo, todos somos dogmáticos en algún punto de nuestra realidad existencial cuando creemos imaginariamente existir dentro de una zona de seguridad. El dogmatismo religioso que implica la infantilización de Dios es el que no percibe a Dios como el Ein Sof, sino como un Dios adaptable a las necesidades de seguridad del hombre. Todo control canónico, toda parcialización de la realidad implica una fragmentación cultural de nuestra identidad. Mi identidad judía implica el reconocimiento de una mirada parcial de la realidad. Sin embargo, el misticismo judío salva al judaísmo de dicha infantilización y lo lleva a un estado de madurez. La madurez del judaísmo se encuentra dentro de la Cábala, porque a partir de allí, la identidad judía no se define desde el dogmatismo, sino a partir de la búsqueda del conocimiento del todo. En tanto, el todo es la manifestación del Ein Sof dentro de esta realidad existencial. La mística judía libera al judaísmo de un enfoque cerrado y exclusivista, porque todo misticismo pretende comprender las manifestaciones del Ein Sof en todos los aspectos de esta realidad, y por supuesto más allá de nuestra propia identidad, y nadie dice que la identidad nacional o religiosa sea un problema, sino que es un problema si me impide el crecimiento y la madurez para destruir todo dogmatismo. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.